Buenas mis amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos una vez más al canal de Alequín. Y Hoy, ¿qué haremos hoy? hoy vamos a estar hablando sobre cómo va mi aprendizaje del idioma coreano. Así que pónganse las pilas y siéntense que esto se pone bueno. La primera cosa es que a la hora de estructurar una oración en español, nosotros la dividimos en sujeto y predicado. En el coreano es diferente. ¿Por qué? En el idioma coreano no existe el predicado. O sea que la oración se divide en sujeto y complemento. Esto es una de las primeras cosas diferentes. Cosa número 2. Cuando hablamos español, nosotros usamos el verbo en cualquier parte de la oración. Puede estar cerca del sujeto o puede estar en el predicado. Pero en el idioma coreano, el verbo va al final de la oración. Y según cómo este se conjugue, es que vas a entender qué significa la frase o la oración que estás viendo o que estás escuchando. O sea que siempre debes llegar hasta el final de la frase o escuchar hasta el final todo lo que te dicen para poder entender. Es una de las cosas que más me ha confundido este tiempo que he estado estudiando coreano. Cosa número 3, y para mí la más pesada entre las tres que les voy a hablar. Cuando hablamos en coreano, el coreano se divide en dos partes, formal e informal. Nosotros los hispanohablantes, cuando nos dirigimos, por ejemplo, a una persona mayor o a alguien, nuestro tono cambia, o sea, cambiamos nuestro tono, hablamos menos expresivo, pero no cambiamos palabras o le agregamos cosas a las palabras para darle formalidad a la frase o a esa palabra. En el coreano, ¿qué pasa? El coreano se divide en formal y no formal. Es necesario que para hablar coreano aprendas las dos formas. ¿Por qué? En tu círculo de amigos, con tus personas cercanas, la familia, usas el idioma informal. La formal es muy importante. ¿Por qué? Siempre vas a usarla en cualquier momento, o sea, para hacer cualquier tipo de gestión. Si vas a un banco, estás en la calle y le vas a preguntar a alguna persona mayor, en el trabajo, la empresa, cualquier tipo de lugar que no sea tu círculo, tienes que hablar formal. Entonces, ¿qué pasa con esta formalidad? Por ejemplo, vamos a hablar de la palabra comer. Comer en coreano se dice 먹다. 먹다 es el verbo infinitivo comer en coreano. Pero si quiero hablar con ustedes que son personas espectaculares y de mucho respeto, para dirigirme a ustedes, si voy a usar este verbo, tendría que cambiarlo por duchida, que significa lo mismo, o sea, comer infinitivo, pero 먹다 es informal y duchida es formal. Entonces, ¿qué pasa? Como esta palabra 먹다, hay varias palabras que pasa lo mismo, pero no todos los verbos debes cambiarlos. También tienen como unos tiempos gramaticales, o sea, unos complementos para las palabras, se puede decir, que al agregarlo al final de la palabra, esto le da más formalidad a la palabra. Pero, si yo quiero decirlo informal, diría, cuando conjugas la palabra, diría moco, 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 moco. Pero le puedo agregar también el yo al final de la palabra. Yo, por ejemplo, mocoyo, mocoyo. Mocoyo, cuando le agregas el yo, ya la palabra cambia a formal, pero ese yo no es un formal de los más fuertes, ¿cómo les explico? Es un formal, pero un formal medio. Si quieres que hablar en una manera formal, debes decir tu choyo, tu choyo, tu choyo. Y así estás diciendo la palabra en su manera formal más elevada, se puede decir. Esta ha sido una de las cosas más difíciles por las que he chocado bastante con el idioma coreano. Entonces, como les iba diciendo, estas tres cosas que les he mencionado anteriormente han sido las que más me han confundido a la hora de aprender el idioma coreano. Pero la más complicada de todas es la número 3, informal y formal. Ahora, yo llevo 9 meses acá en Corea ya,
Y no sé cómo, qué les pasará a ustedes, cómo se sentirán ustedes, pero yo soy de ese tipo de personas que cuando hablan conmigo, siempre quiero entenderlo todo. A veces soy un poco como que desesperado con eso, ¿no? Y ya saben que yo doy clases de baile, de salsa cubana, y cuando empecé a dar clases de salsa cubana aquí en Corea, había estudiado muchas palabras y algunos conectores y cómo decir las frases de la manera más formal, por ejemplo, para dirigirme a los estudiantes. Y empezaba la clase, todo iba muy bien, pero llegaba un momento de la clase donde tenía que pensar demasiado lo que iba a decir y entonces tenía que como que hacer una pausa o si no ya como que mi cerebro estaba programado para cambiarle el chip de coreano al inglés y ya me salían las palabras en inglés. Bueno, ahora vamos a cómo estoy estudiando. Primero que todo decirles que aquí en Corea, si viven acá en Corea, hay un programa del gobierno para las personas que son de alguna familia multicultural o están casados con nacionales de aquí de Corea, donde puedes acceder a cursos de coreano. Este lugar se llama Tamun Acento, es como un centro multicultural y estoy haciendo un curso en ese lugar. Ahora por el tema del COVID y tal, es online, clases por Zoom y sinceramente esto me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo conocía muchos vocabularios, pero me costaba trabajo crear una oración o empatar dos oraciones sin tener que dividirla. Y en este curso, sinceramente, me han ayudado muchísimo con el tema de los conectores, hacer las oraciones. Ya leo mucho mejor. Al principio leía que parecía que estaba cantando, con las terminaciones subía mucho el tono cuando tenía que preguntar. Entonces, en fin, era muy complicado. Gracias a este curso voy avanzando mucho, mucho, mucho. Nada, quiero dejarle un tips para todas esas personas que quieran aprender coreano. Quiero decirles que primero que todo, busquen las palabras que les sea más interesante a ustedes. Por ejemplo, los verbos más utilizados, los 50 o los 100 verbos más utilizados que usas en la vida diaria, trata de llevarlos al coreano. Y luego trata de buscar los conectores, por ejemplo, los conectores que es el para, el por, el y, el con. Trata de buscarlos y poco a poco trata de ir formando oraciones con las palabras que vas aprendiendo más estos conectores. También debes saber los tiempos gramaticales, por ejemplo, pasado, presente y futuro, algo importante, y leer mucho y escuchar mucho para mejorar la pronunciación. Eso es una de las cosas que más estoy haciendo en estos momentos y sinceramente me ha ayudado mucho. Si eres fanático del K-pop o los dramas, creo que te va a ser mucho más fácil, porque en mi caso yo nunca había escuchado música coreana ni veía dramas coreanos, entonces tampoco no estaba muy familiarizado con el entorno coreano, solo hablando con mi esposa cuando vivíamos en Cuba y sabía así las frases más cotidianas, 감사합니다, 반가워요, 제 이름은 Alejandro입니다, ese tipo de cosas, pero que son cosas muy básicas, pero ya al llegar aquí, sí te choca un poco, ¿no? Porque ya ves todo los carteles en coreano, si vas a hacer cualquier tipo de gestión, a comprar, debes hablar en coreano, cualquier cosa, todo tiene que ser en coreano, entonces te ves más obligado a enfocarte en eso. Así que nada, estos son los tips que les dejo y espero que les haya gustado este video, que les haya sido interesante. Y lo principal, acuérdense, darle a la campanita, Darle a la campanita para que este canal siga creciendo. Nada, los quiero y nos vemos en un próximo video.